Hoy vamos a la enseñanza número 10 de esta serie, La Cruz en el Evangelio, y el tema de hoy es el camino de la cruz, parte 2. El camino de la cruz, parte 2, para aquellos los que anotan la enseñanza, la palabra, el camino de la cruz, parte 2. Hermanos, viendo lo que es la cruz en el Evangelio, empezamos a enseñar la semana pasada de cómo la mayoría de las personas tienen dos conceptos en relación a la cruz. El primer concepto que la gente tiene es que la cruz es una carga, que es algo pesado que nosotros cargamos. Y ponía de ejemplo como algunas personas dicen, tal vez tienen problemas en el matrimonio, el esposo o la esposa, y esta persona dice, es que esta es mi cruz, es lo que yo tengo que llevar, y sienten un gran peso, una gran carga. Por eso a veces inclusive hablamos de que tal vez un vecino incómodo, una persona incómoda que es difícil de amar o de soportar este vecino, y a veces la gente cree que esa es la carga y entonces esa es la cruz que Dios me ha dado. Hermanos, pero vimos por la palabra que realmente eso no es así. La cruz no es una carga, porque la Biblia dice que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él va a la cruz, dice que la palabra en Hebreos, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Así que para Él no fue una carga. Para Él fue un gozo llevar la cruz, y todavía más para nosotros, entendiendo que en esa cruz Él nos ha dado salvación a nosotros. Amén. Y el segundo punto de la cruz que muchos toman erróneamente también, es que a veces la cruz la toman solamente para un beneficio personal. A veces la iglesia se le ha enseñado a tomar la cruz o a ver la cruz solamente como algo que me beneficia a mí, donde yo soy el centro. Como por ejemplo hablábamos de que como Cristo murió en la cruz y Él sufrió todos nuestros dolores, dice la palabra, entonces ya ahora yo no debo de sufrir nada. Yo no tengo que enfermarme, yo no tengo que padecer cosas que me hagan sentir mal, porque Él llevó todo en la cruz, dicen algunos. Hermanos, pero esa no es la centralidad de la cruz. Vimos por la palabra que esa nunca fue la centralidad de la cruz, que la centralidad de la cruz es yo tomar la cruz y ver que Cristo murió por mí, para ahora yo también renunciar a mi vida, morir a todo lo que yo soy con tal de seguirle a Él y honrarle a Él. Porque Él es mi Dios, Él es mi Señor ahora. Entonces la cruz representa donde yo he muerto en Cristo para vivir una nueva vida ahora como Cristo siendo el Señor y el Salvador de mi vida, donde completamente yo renuncio a mis derechos, a lo que yo soy, por honrar a Cristo en obediencia. Amén. Hoy vamos a ver el tema número 2, entendiendo eso de que la centralidad de la cruz es morir a nosotros mismos por causa de Cristo, renunciar a lo que yo amo, renunciar a lo que yo deseo o yo quiero por causa de Cristo. Y hoy vamos a ver qué nos enseña la Biblia en relación a esto. El Señor Jesucristo fue muy claro al afirmar que al que quiere ser su discípulo debe estar dispuesto a tomar la cruz para seguirle. Vamos a Lucas 14:27, muy rápidamente como una introducción. Lucas capítulo 14, versículo 27. Lucas 14:27. Me dicen amén, iglesia, cuando lo tienen. Lucas capítulo 14, versículo 27. ¿Lo tenemos, iglesia? Ok, dice la palabra en Lucas 14:27, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok, Jesús fue muy claro y Él dijo, el que quiere venir en pos de Él debe estar dispuesto a tomar su cruz y seguirle a Él para ser discípulo de Cristo. Recuerden que la cruz representa desde todo el contexto en el Nuevo Testamento. Para ellos la cruz representaba muerte, y en el Antiguo Testamento, que lo vimos en la serie, era un lugar de maldición. La cruz, pero la cruz representaba muerte, hermanos. Entonces Jesús está diciendo que un cristiano, una persona que quiera seguir a Cristo, debe estar dispuesto a morir aún por causa de Cristo.
a entregar toda su vida por causa de Cristo, renunciar a todo lo que él ama, a todo lo que él quiere, a lo que él posee, porque la Biblia dice que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Él debe ser el primer lugar en nuestra vida. Amén. Ok, a pesar de esta verdad de que Cristo habla de que debemos de tomar la cruz para poder seguirle a Él si queremos ser sus discípulos, a pesar de esta verdad del cristiano de hoy se le ha enseñado todo lo contrario. Una vida fácil, una vida sin problemas y acompañado aún de comodidades materiales. Eso nos han enseñado hoy en nuestras iglesias. Una vida sin problemas, una vida acompañada aún más bien de muchas ganancias materiales. Todo es prosperidad, todo es bendición y la gente cree que la cruz o el evangelio es solamente adquirir y amontonar riquezas, cada vez tener más en este caso. Cuando la Biblia nunca enseña esto. Porque vamos a estar demostrando la próxima semana, si Dios nos da vida, de cómo la vida de Pablo, vamos a estudiar la vida de Pablo y vamos a ver cómo era la vida de Pablo antes de Cristo y cómo empezó a ser la vida de Pablo después de Cristo. A ver si era una vida de comodidades, una vida de abundancia y de prosperidad. Como hoy muchos quieren ponerlo en las iglesias a los creyentes. Vamos a ver por la palabra la vida de los primeros cristianos, hermanos. Hoy vamos a estudiar la vida de los primeros cristianos y hoy vamos a ver qué habla la Biblia en relación a la vida de los primeros cristianos, en relación al camino de la cruz, a ver cómo vivían ellos. A ver cómo era la vida de ellos después de caminar en Cristo. Pero para iniciar, hermanos, yo quiero agarrar como texto clave para esto Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Y vamos a estudiar este versículo, un versículo que ha sido, hermanos, un versículo que ha sido acomodado mucho para la iglesia posmoderna de hoy en día, pero vamos a ver cuál es el original de esta palabra, de qué es lo que viene hablando la palabra de Dios ahí. Y de acuerdo a ese versículo vamos a estudiar el resto del libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 8. Amén, ¿lo tenemos, iglesia? Ok, dice la palabra en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice... Recuerden que aquí el Señor había descendido al cielo y Él les da la promesa de que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Porque recuerden cuando vimos la serie sobre el Espíritu Santo, de cómo en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba de forma permanente en una persona, solo venía esporádicamente cuando Dios iba a hablar a través de un profeta. El Espíritu le tomaba y era Dios hablando a través del profeta. Pero no era de forma permanente hasta que viene la gran promesa que se cumple en Hechos capítulo 2. Amén. Pero él aquí les recuerda esto y dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Dice, pero recibiréis poder, oigan esta palabra, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ok, este pasaje dice que van a recibir o íbamos a recibir poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Es interesante oír la mayoría de personas cuando hablan de este versículo, cuando se habla de recibiréis poder, hermanos, la gente de una vez se transporta a un mundo de fábulas, creo yo, a un mundo de personajes de fábulas como, no sé cuántos alguna vez han oído de esto, por ejemplo, de Goku, donde Goku se transforma en un Super Saiyajin. No sé cuántos han visto esa fábula alguna vez, en un tiempo la vi, donde ese personaje, él se transforma y él adquiere un poder sobrenatural donde él se vuelve invencible. O en otros casos, tal vez una fábula más viejita, cuando algunos no sé cuántos vieron He-Man.
Y entonces como He-Man cuando agarraba su espada, él decía por el poder de Grayskull, y él se transformaba y aún el león temeroso que él tenía se convertía, o un gato, algo así era, y se convertía en un león bravo, fuerte. Y a veces la gente cuando ve este versículo de y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la gente cree que ahora yo adquiero un poder sobrenatural, donde ahora yo puedo hablarle a los demonios, yo puedo ordenarle a gente que sea sanada porque yo tengo poder. Hermanos, pero es interesante que la palabra original de ese versículo, lo que habla en relación de poder, viene de una palabra que es dunamis. Y esa palabra dunamis tiene dos procedencias, y una es dinamita y la otra es dinamo. La dinamita, yo no sé cuántos de ustedes han visto un cartucho de dinamita, o vamos a ponerlo en un contexto más nuestro, un triquitraque. Ok, ¿cómo algo tan pequeño, hermanos, puede producir una explosión? Ok, nosotros realmente, hermanos, somos pequeños. Solo Dios es grande, nosotros somos pequeños. Pero cuando Dios quiere usarnos, hermanos, cuando Dios quiere hacer algo a través de nosotros, hermanos, podemos hacer cosas que nosotros ni tenemos idea. Yo no creo que Moisés se imaginó en algún momento que él iba a poder orar para que el mar se abriera de lado a lado. Pero ¿quién hizo eso? Dios a través de Moisés. Algo tan pequeño. Recuerden que la Biblia dice que Moisés era un hombre, el más manso de todos los hombres de la tierra. Y él, wow, increíble, cómo Dios lo usó a él. Otro personaje, el apóstol Pablo, hizo cosas grandes, increíbles, y la palabra Pablo significa pequeño. Pero cuando Dios toma a Pablo, Pablo hace cosas increíbles por el poder de Dios a través de él. Pero si le quitamos a Pablo, al Señor, o el poder del Espíritu Santo, Pablo no podría hacer absolutamente nada, porque él era un hombre común y corriente. Amén. Y la otra palabra, que es dunamis, también me gusta, porque esa palabra dunamis, que viene de dinamo, esa palabra, yo no sé cuántos de ustedes alguna vez o conocen lo que es un dinamo, y a mí me hace gracia porque un dinamo es algo que produce energía. En este caso yo me acuerdo, siempre es el ejemplo de que yo vi eso, es el primer ejemplo que yo me acordé. Yo me acuerdo mi papá con una bicicleta, donde en aquellos tiempos, para usted ponerle luz a una bicicleta, la gente compraba en el frente un foco, y eso llevaba un cablecito hasta la parte de atrás de la bicicleta por la llanta, y ahí iba un chinchito así pequeño que era un dinamo, y eso le tocaban una palanquita y automáticamente tocaba la llanta. Entre más rápido la llanta iba, el dinamo empezaba a girar, y entre más la velocidad, más alumbraba. Hermanos, esa palabra a mí me gusta porque nosotros no podemos producir por nosotros mismos, sino es Dios el que produce en nosotros. Somos como esa luz. La Biblia dice que somos la luz del mundo, pero ¿quién es el que produce esa luz en nosotros? Es Cristo. Hermanos, si Cristo no hace esa función sobre mi vida por el Espíritu Santo, hermanos, yo no puedo alumbrar y brillar como hijo de Dios. Y ahí estamos viendo un gran problema en nuestras iglesias, porque hoy las iglesias, los hermanos en Cristo no están brillando. Pero hablan de tener poder de Dios para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, dicen ellos. Pero a la hora de ver su vida como cristiano, uno dice, qué extraño. Aquí hay algo que no calza. Hablan de echar fuera demonios, hablan de que tienen unción y poder, pero sus vidas no dan buen testimonio. ¿Aló? Ahora sí. Otra palabra que viene ahí en este versículo 8 es: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice la palabra, y me seréis testigos
en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esta palabra testigos, cuando la gente toma el poder como un poder sobrenatural, de alguna manera, como el Saiyajin que digo yo, que nos hacen creer, y ser testigo, entonces dicen, ve, yo voy a ir en el poder del Espíritu Santo para sanar enfermos, para echar fuera demonios. Porque voy a ser testigo, dicen ellos, del poder de Dios. Pero resulta y sucede que esta palabra en el original, en el griego, la palabra ahí para testigos es martur, martus o martur. Que esta palabra martus es de donde viene la palabra mártir. Oigan, mártir. ¿Quién es un mártir? Un mártir es una persona que muere por una causa santa. En este caso, o justa. Eso es un mártir. Ahora, entonces, ¿qué era lo que el Señor les estaba diciendo? Ustedes van a recibir poder, dunamis, para ser mártires en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, porque qué fácil hoy oír a esta gente predicar de esta forma para echar fuera demonios, para decir ellos que imponemos las manos, que sí es cierto que la Biblia lo dice también, para que sean sanos, pero al final es Dios el que hace la obra. Hermanos, es más fácil enseñarle eso a la iglesia que enseñarle que usted por el poder del Espíritu Santo va a tener la fuerza interna dada por Dios para poder caminar y caminar y caminar y caminar en el Evangelio en medio de pruebas, en medio de luchas, en medio de circunstancias, hasta el día en que Cristo venga por usted. Porque hoy muchos y la mayoría de los cristianos hoy en día, uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia de hoy es que la gente no es firme en su fe. Hoy se sienten super saiyajin, pero tienen un problema. Pastor, ore por mí. Me siento mal, tengo problemas. Porque no han entendido lo que es el camino de la cruz, para que en medio de las circunstancias y los problemas, nosotros sigamos confiando en Cristo, sabiendo que Él está con nosotros, y como dijo Pablo, y fortalecernos en el poder de su fuerza, y no en nuestra fuerza, porque en nuestra fuerza somos débiles. Somos débiles. Necesitamos la fortaleza de nuestro Dios. Amén, iglesia. Entonces, esta palabra mártir, de donde viene la palabra mártir, viene uno que da testimonio mediante su muerte. Uno que da testimonio mediante su muerte. Denota uno que puede certificar aquello que ha visto, oído o conoce. Ellos vieron al Señor morir en la cruz, pero también lo vieron resucitar. Y a raíz de eso ellos estaban dispuestos a morir por lo que habían visto y lo que creían. Amén. Nosotros, hermanos, hoy por fe, nosotros nunca vimos al Señor Jesucristo morir en la cruz. Pero hay una fe que Dios ha puesto en nuestro corazón para creer que Él murió y resucitó, donde hay evidencias para esto, y saber que la gran promesa de Cristo se va a cumplir, de que Él vendrá por su iglesia y por su pueblo, que Él ha comprado en esa cruz. Amén. Ok. Vamos a ver ahora por la palabra, hermanos, pero no se despegue de Hechos 1:8, recibiréis poder para que me seáis testigos, mártires, mártires. Y vamos a ver ahora en el libro de los Hechos cómo era la vida de ellos para tomar el camino de la cruz en relación a ese poder para ser testigos. Vamos a ir a Hechos capítulo 4 del 17 al 21. Hechos capítulo 4 del 17 al 21. Hermanos, el contexto de esta palabra es cuando es el primer discurso de Pedro, cuando ellos curan a un cojo. Recuerda que Pedro va con Juan y ellos dicen que iban por la puerta a la Hermosa, creo que era. Y en esta puerta dice que había un hombre cojo de nacimiento pidiendo limosna.
Pedro y Juan le ven a él mirando los ojos, dice más adelante que vieron fe en este hombre para ser sanado, y le dice Pedro: yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y ese hombre se levanta, y eso es un testimonio para todo el pueblo. Pero también ahora ese testimonio para todo el pueblo de ver a este hombre levantado, ahora le trae problemas a Pedro y a Juan. Hermanos, hoy la gente anhela orar por personas y recibir milagros, que reciban milagros, ¿verdad? Pero yo me hago una pregunta: ¿qué pasaría si fuera como en aquel tiempo donde por un milagro que yo haga, alguien quiere quitarme la vida? Porque el milagro que se hizo fue por causa de Cristo. Porque hoy muchos rajan con: Dios me usa a mí. Es muy fácil decir eso. Primero, ellos no decían eso tan siquiera. Dios actuaba a través de ellos, pero hermanos, habían cosas que venían después de que ellos, Dios los usaba. El camino de la cruz. Vamos a ver del 17 al 21. Hechos 4 del 17 al 21. Sin embargo, para que no se divulguen más entre el pueblo, aquí le dicen los que los tomaron a ellos presos: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Cristo. Y llamándolos, les intimidaron de que ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos, oigan, dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. ¿Qué empezaron a hacer? Amenazarlos. Porque habían orado por alguien y recibieron un milagro. Hermano, hoy alguien hace un milagro y todo el mundo corre más bien para que oren también para que le hagan un milagro. Pero ellos no, a ellos más bien hicieron un milagro y ahora los llaman y los amenazan. Y le dicen: cállense, dejen de predicar, dejen de hablar de Cristo. Hermanos, que hoy tan siquiera eso se da. Yo oigo testimonio de cristianos de antes, donde ellos, hermanos, cuando estaban en el culto, les tiraban piedras en el techo. Llegaban y los ofendían la gente y le decían panderetas, apañacocos. Y la gente trataba de ofender al cristiano porque era creyente. Hermano, hoy nadie nos dice nada. Nadie nos dice nada. Pero ellos sí, por causa de Cristo, ellos necesitaban el poder del Espíritu Santo para seguir llevando el Evangelio, llevando la palabra de Cristo. Vamos a leer ahora del versículo 23 al 31 para seguir ahí. Y puestos en libertad, oigan, después de que los amenazaron, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: hermanos, oiga qué oración más hermosa. Seguro son las oraciones de hoy que oímos. Oigan la oración de esta gente: soberano Señor. Hermanos, hoy nadie entiende la soberanía de Dios en nuestras iglesias. Soberano Señor. Los habían agarrado, los habían intimidado. ¿Qué haría hoy la iglesia cuando van a orar si les hacen eso? ¿Empezar a reprender al diablo y atarlo? ¿O no? No harían eso en ese tiempo, ¿verdad que sí? Empiezan a reprender al diablo y atarlo. Pero ellos no, ellos llegaron y: soberano Señor, porque tú eres soberano y eres Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aleluya, qué grandeza de oración como la inician. Porque por boca de David tu siervo dijiste:
¿Por qué se amotinan la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra, los príncipes, y se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. ¿Contra quién se unieron, dicen ellos? Ellos nunca dijeron contra nosotros. Nosotros oraríamos hoy en este tiempo: Señor, reprendemos al diablo porque no nos quiere dejar llevar la palabra. Y esos que están estorbando, Señor, quebrántalos o haz algo con ellos porque nos están trayendo daño. Pero ellos no. Se han levantado contra Cristo. Es contra el Señor. No contra nosotros, no, contra Cristo. Contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Herodes y Poncio Pilato y los gentiles y todo el pueblo de Israel, para hacer contra tu mano y tu consejo, antes determinado que sucediera. Ellos reconocieron, hermanos, que por causa de Cristo a ellos les iba a venir, ¿qué? Persecución. Ellos entendían eso porque ya Dios lo había determinado. Era parte de la enseñanza. Hermanos, hoy la Biblia nos dice, y vamos a verlo más adelante en la enseñanza, donde la Biblia dice que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino padecer por Él también. Y eso lo enseña la palabra, pero nadie quiere padecer por Él. Y la Biblia lo dice. Amén. Seguimos leyendo. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Versículo 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y oigan esta oración. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Oiga, ¿qué estaban pidiendo ellos? ¿Fortaleza para qué? ¿Para echar fuera demonios? ¿Para hacer milagros? No, iglesia. Para poder tener la valentía de nuevo para seguir predicando el Evangelio, que es la gran comisión. Llevar el Evangelio a toda criatura y el que crea sea salvo. Hermanos, yo me acuerdo cuántas veces nosotros aquí, yo oraba para que Dios hiciera milagros. Hasta que yo entendí, hermanos, que el hombre no necesita un milagro. El milagro más grande que necesita es conocer a Cristo para que sea salvo. Porque él, hermano, con enfermedad o sin enfermedad, se va a morir. Y el problema no es lo de acá, porque lo de acá es pasajero. El problema es después. Porque después de que una persona muere, solo hay dos caminos. Uno que lleva a la eternidad, que es Cristo, y sin Cristo uno que lleva a la condenación eterna. Y ambas son eternas. Ambas son eternas. Y por eso si hay algo que debemos de nosotros, iglesia, orar, es para que Dios nos ayude a llevar el Evangelio, para que otros conozcan a Cristo y sean salvos. Amén. Seguimos leyendo. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra. Y oigan el versículo 30, mientras extiendes tu mano, ahora vean quién es el que hace los milagros, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuál era la centralidad? Llevar el Evangelio. Luego de que llevaban el Evangelio, ¿quién extiende su mano para hacer sanidades y milagros? Dios. ¿Cómo? Como Él quiera, cuando Él quiera, porque Él es soberano. A nosotros, ¿qué es lo que nos toca hacer? Orar. Nada más orar. Oramos en el nombre de Jesús. Por eso oramos en el nombre de Jesús, porque no es en el nombre mío que se va a sanar. Es en el nombre de Jesús. ¿Quién lo va a sanar? Jesús, si Él quiere, porque a veces no hay sanidad. A veces oramos y Dios responde y hay sanidad. Amén.
Versículo 31, y cuando hubieron orado, oigan esto, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y oiga eso, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, la respuesta de Dios vino a ellos y el Espíritu Santo vino a llenarlos. ¿Para qué? Para seguir hablando el Evangelio, la palabra de Dios. Para eso vino. El poder del Espíritu Santo es para poder hablar el Evangelio, la palabra, en medio de la lucha y en medio de la persecución que hoy nosotros no tenemos. Amén. Vamos al capítulo 5 de Hechos, del 28 al 33. Dice un título ahí en el 17, Pedro y Juan son perseguidos, porque sigue la persecución contra ellos. Primero los amenazaron, ¿se acuerdan? Los amenazan, ellos van, ellos oran y le dicen, Señor, ayúdanos para seguir llevando tu palabra. Y el Espíritu Santo les da fuerza y ellos hablan con denuedo la palabra. Ahora viene el versículo 28 al 33, dice la palabra del capítulo 5, diciendo, porque ellos los vuelven a agarrar, ¿no mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? Y ahora habéis llenado de a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos, oyendo eso, se enfurecían y querían, ¿qué? Matarlos. Oiga, y querían matarlos. Seguro es como hoy, ¿verdad? Que andan hasta guardaespaldas, andan. ¿Sí? Para que no se le acerquen mucho los fans. Hermanos, ellos querían matarlos por causa del Evangelio, por causa de llevar la palabra, porque le dijeron, dejen de hablar de Cristo. Ellos oran para recibir el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les diera ese poder que necesitaban, porque hermanos, yo creo que ellos tenían temor también, como cualquier ser humano. Pero ¿cómo podían seguir adelante si no era por el poder del Espíritu Santo? Dunamis, para poder llevar la palabra y llevar el Evangelio. Hermanos, yo creo que para hoy predicar el Evangelio es muy fácil. Es muy fácil, hermanos. Muy fácil. Ellos necesitaban poder de Dios, el camino de la cruz. Hermanos, hoy a nosotros simplemente alguien nos dice algo a veces y ya yo no quiero caminar. Como hablamos la semana pasada, el familiar mío, que son los primeros enemigos, dice la palabra, ya mi papá, mi mamá o mi hermano o mi tío o alguien llega y trata, hermanos, de hacer burla de mí porque ahora quiero caminar en Cristo, y eso me motiva para querer seguir adelante. Dios guarde, le digan que si siguen en el Cristo lo van a matar. No vuelve. Es más, se va del país. Sí, se va. Porque tiene miedo. Ah, pero si es cristiano. Si es cristiano. La cruz de Cristo. El camino de la cruz, iglesia. Por causa de Él. Vamos a leer ahora del 40 al 42, dice la palabra, ahí del mismo capítulo 5. Del 40 al 42 dice la palabra, y convinieron con él, y llamándolos a los apóstoles, oiga esta palabra, después de azotarlos, les intimidaron en que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Primero los amenazaron, luego lo meten a la cárcel, pero dice que un ángel saca a Pedro, ¿se acuerdan la historia del ángel?
Y cuando se dan cuenta van a buscarlo y Pedro está predicando otra vez. Aquí en ese pasaje ahora es cuando Pedro lo traen. Entonces dicen, ok, ahora le vamos a dar leño, vamos a azotarlo para que aprenda, para que deje predicar de Cristo, para que deje de hablar de Cristo. Llamándolo y después de azotarlos les intimidaron de que no hablase en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes, desmotivados salieron, sin querer volver a predicar de Cristo, salieron de ahí. ¿Cómo salieron? Dice la palabra que salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos. Oigan, por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y en las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos necesitaban eso porque iban a ser azotados, perseguidos, los iban a meter en cárceles por causa de Cristo. ¿Por qué cree que ellos necesitaban el poder de Dios? Para ser testigos, mártires. La otra semana, hermanos, si usted no se ha perdido la serie y le gusta congregarse, vamos a ver cómo murieron cada uno de los discípulos. Para ver si es como hoy. Oí una vez una mujer diciendo, yo le estoy orando a Dios para morir de una forma sencilla. Y así dijo esta mujer, y salados los que no entienden el poder de la lengua, para orar y poder yo morir como yo quiero. Y yo por dentro decía, pobrecita, oiga. Imagínense cómo murió nuestro Señor siendo Dios. Cómo murieron los discípulos de Cristo. ¿Y yo quién soy para decir que yo no puedo morir con dolor? Hermanos, porque todo es centrado ¿a quién? A nosotros, que fue lo que vimos la semana pasada. Una cruz a beneficio mío. Pero la cruz no es para beneficio mío. La cruz es para yo morir en ella, para vivir para la gloria de Dios, para lo que Él quiera. Amén. A ellos los azotaron y los pusieron en libertad, hermanos. Inmediatamente se iban a predicar después de azotarlos. Hermanos, si hoy la iglesia no quiere tomar el camino de la cruz, hoy la iglesia, alguien le hace un mal modo, alguien no lo saluda, alguien no le dijo Dios le bendiga, hermano, y ya se resintió y se va de la iglesia, porque hay un montón de hipócritas, dice. Y yo cuando oigo eso, hermano, yo no sé si llorar o reír, porque yo no puedo entender el evangelio de hoy. Yo no puedo entender cuál cristiano hoy dice haber conocido a Cristo y leer su palabra y no entender lo que significa ser discípulo de Él. ¿Aló? Una vez una persona se fue porque alguien llegó y le dijo, Dios le bendiga, y el hermano no le respondió, Dios le bendiga. ¿Usted se imagina a una persona esta cuando llegue allá delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, y le diga, bueno, ¿y qué pasó con usted? Ah, no, Señor, entiéndame y compréndame. Yo me fui porque saludé a un hermano yo espiritual diciéndole Dios le bendiga, y él no me respondió Dios le bendiga. Entonces me fui resentido de la iglesia. Imagínense que ponga eso a la par del sacrificio de Cristo. ¿Qué sería eso a la par del sacrificio de Cristo? De su sangre derramada en esa cruz, para yo decir que me voy de la iglesia o dejo el cristianismo porque alguien hizo o no hizo. La pregunta sería ¿cuál es su Dios? ¿Cuál es su Cristo? ¿En quién ha creído usted? Hermano, porque si usted anda buscando ser el centro, hermano, métase a un club social.
donde ojalá entre más dinero tenga, más pelota le dan. Pero la iglesia no es un club para entretenerlo, para que usted se sienta el centro. Aquí el centro es Cristo. Y a Él venimos a honrarle, a darle la gloria y a escuchar y a recibir su palabra que Él quiere hablarnos y enseñarnos. Ese es el camino de la cruz. Amén, iglesia. Vamos ahora al capítulo 7. Capítulo 7 del 54 al 60. Capítulo 7 del 54 al 60. Y aquí viene hablando de la vida de un hombre que se llamaba Esteban. Esteban era evangelista. Y este hombre Esteban, que era evangelista, hermanos, el ministerio de él duró una predicación. Esteban solamente predicó una vez. Y esa vez que él predicó le costó su vida. Hoy es interesante que hoy nadie va a predicar, los evangelistas de hoy, si no es por un monto económico. Yo voy por una ofrenda de tanto. Esteban, ese hombre, predica el evangelio. Y fue la única predicación que hizo y le costó su vida. Hoy muchos ni siquiera van a algunos lugares por no ensuciarse en los zapatos. Para no ensuciar su traje fino. Y mucho menos su carro de alto costo. Porque se le jode. Pero no es Esteban. El camino de la cruz. Dice la palabra en Hechos capítulo 7 del 54 al 60. Dice la palabra, hermanos, aquí después de que Esteban les ha predicado y les ha hablado que se vuelvan a Cristo, que se vuelvan al Señor. Dice el versículo 54, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. ¡Wow! Hermanos, no les estaba predicando como hoy. Hermanos amados, venga a Cristo para que deje de sufrir. Venga a Cristo para que ya no tenga problemas. No, Él les estaba diciendo de que ellos debían de volverse a Cristo, arrepentirse de su pecado porque habían crucificado al Señor Dios. Y ellos se molestaron. Hoy la mayoría de personas cuando predican, hermanos, nadie les molesta la predicación. Yo no sé si le estoy molestando con mi predicación, pero créame, ojalá que le moleste con mi predicación para que Dios haga algo en su corazón. La palabra tiene que hacer algo. Cuando Cristo predicó, hermanos, cuando Él vino a hablar, recuerden cómo a Él querían apedrearlo, cómo Él se escabullía, cómo Él tenía enemigos por predicar el evangelio. Y es lo que estamos viendo ahora, los discípulos también por predicar el evangelio. Ellos no tenían seguidores como hoy para pedirles un autógrafo. No, ellos tenían seguidores que querían apedrearlos, que querían azotarlos, y los azotaban y los apedreaban, pero ellos salían de ahí y seguían predicando a Cristo, porque tenían el poder del Espíritu Santo para ser testigos de la obra de Dios y llevar el evangelio. Dice la palabra, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, hermanos, este hombre lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Usted sabe poder ver eso, hermanos.
Él predicando, la gente enfurecida, brava, querían matarlo a él porque les estaba predicando a Cristo. Y él, lleno del Espíritu Santo, él puede ver la gloria de Dios. Esteban no hizo ningún milagro extraordinario de sanar a alguien, pero estaba, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablarles, para predicarles sobre Cristo. ¿Me están entendiendo, iglesia? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús estaba a la diestra de Dios y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad. Oigan, yo no creo que para él echarle fuera de la ciudad lo llevaban ahí en un carro lujoso como hoy, para jalar el siervo, el ungido. Hermano, lo tenían que haber llevado a rastras. Estaban enfurecidos por oírlo predicar a Cristo. Y lo llevan a rastras, aunque ahí no lo dice, pero creo que es la forma. Yo no sé cuántos han visto gente enfurecida. ¿Cómo tratan a una persona cuando hay un tumulto de gente enfurecida? Mano, ahora hace un día vi un video de un muchachito que lo agarraron aquí en Ciudad Quesada robando. Y lo agarraron entre varios, oiga, casi lo matan. Es más, alguien creo que me dijo que lo mandaron al hospital, tuvieron que llevárselo para el hospital. Cuando la gente se enfurece, mano, la gente se descontrola y hace cosas increíbles. Y Esteban no es la excepción. A Esteban, dice la palabra, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. El 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Oiga, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Eso da a entender que aún donde lo llevaban lo dejaron desnudo, porque estaba predicando a Cristo. A un joven, pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que eso vamos a verlo la próxima semana si Dios nos da vida. De este hombre Saulo que es el apóstol Pablo. Versículo 59, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Hermanos, yo le puedo hacer a usted una pregunta. ¿Qué haría usted si usted le predica a Cristo a alguien y empieza a agarrarlo a pedradas? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Hablemos naturalmente, yo creo que muchos mandarían a esta gente al infierno mismo. ¿O no? Hermanos, lo estaban apedreando por causa de predicar a Cristo. Y él invoca el nombre de Cristo y le dice: Señor, recibe mi espíritu. Está dispuesto a morir por causa de Cristo, por predicar el evangelio. Que quiere ser mi discípulo y no toma su cruz en pos de mí, no es digno de mí. Y el versículo 60 dice: y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. ¿Cómo murió Esteban? Apedreado, pero puesto de rodillas y pidiéndole al Señor: Señor, ese pecado no le tomes en cuenta. Estaban matándolo por algo injusto, porque él lo que estaba haciendo era predicarles a Cristo. ¿Aló?
Y él se pone de rodillas y ora y le dice más bien de aquellos que son sus adversarios. Y hoy, hermanos, ¿cuántos, vuelvo a decirlo, cuántos se resienten por cualquier cosa en la iglesia? ¿Cuánta gente, le va a cambiar la pregunta, cuánta gente conoce usted que usted ha conversado con ellos y no volvió a la iglesia porque algo no le pareció, porque le resintió algo? ¿Alguien me puede levantar la mano? ¿Conoce a alguien así usted? Dios guarde lo agarren a pedradas. Se resienten por cualquier cosa. Cualquier cosa les molesta. No han entendido el camino de la cruz. Es seguirle a Él, renunciando a mí mismo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a mis anhelos. Hermanos, y con eso voy terminando. Vamos a Hebreos, porque luego de ahí en adelante, donde quedamos en el libro de los Hechos, vamos a empezar a ver la vida de Pablo. Terminamos con Hebreos 11, versículo 36 hasta el capítulo 12, versículo 3. Con eso vamos terminando, iglesia. Hebreos capítulo 11, del 36, 11:36 hasta el 12:3. ¿Lo tenemos, iglesia? Hemos visto la vida de los primeros discípulos, de cómo el camino de la cruz, hermanos, para ellos no fue fácil, de cómo ellos necesitaron realmente el poder de Dios para ser testigos, para llevar el evangelio, su palabra a otros. Y en el capítulo 11 de Hebreos, hermanos, que todos lo conocen como los héroes de la fe, hablan de muchos hombres que le creyeron a Dios. Pero yo quiero que veamos en estos últimos versículos lo que viene hablando el autor de Hebreos en relación a muchos de aquellos hombres que eran héroes de la fe. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice la palabra, oigan, el camino de la cruz, véanlo. Otros experimentaron vituperios y azotes. Y más aún de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hermanos, tenemos la misma promesa de salvación, todos por igual. Versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, de acuerdo a eso que viene hablando, por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Esos hombres que fueron apedreados, aserrados, que anduvieron por desiertos, en cuevas, que fueron azotados. Ellos son testigos de la fe, de lo que es creer en Cristo. Ellos son testigos. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Wow. ¿Qué está diciendo el autor de Hebreos? Ellos son los testigos. Ustedes no pueden retroceder por cualquier cosa. Si ustedes decidieron seguir a Cristo, deben de seguirle hasta el final. Y por eso, hermanos, mi concepto personal, la evidencia más clara de un convertido, nacido de nuevo, hijo de Dios, es los años. La evidencia de un convertido nacido de nuevo no es que predique, no es que sirva en la iglesia, no es que se sepa versículos bíblicos, no es que cante en la alabanza. Hermano, es el tiempo cuando él ha pasado luchas, problemas, circunstancias. ¿Quiénes aquí tienen problemas, luchas y circunstancias? Y que pasan los años y usted lo sigue viendo, perseverando y diciendo, Él salvó mi vida, Él es el Señor de mi vida y yo voy a seguir hasta el final con Él. Porque cuánta gente usted conoce, que yo conozco, que por un problemilla ya dejaron de seguir a Cristo. Y muchos predicaban. Muchos cantaban, servían en la iglesia. ¿Y dónde están hoy? Y usted llega a hablarles y le dice, no me hable del Evangelio. No quiero nada con el Evangelio. Y un día hablaron de Cristo a otros. Esa es la evidencia de que nunca tomaron el camino de la cruz. No entendieron el camino de la cruz porque ellos creían la filosofía que se les ha enseñado hoy, que el camino de la cruz es un color de rosas. Cristo pagó, ya usted no tiene que hacer nada. Ya usted, como Cristo llevó la enfermedad, usted no puede enfermarse. Como Cristo sufrió nuestros dolores, usted no puede padecer. Como Él se hizo pobre para que usted fuera rico, ahora usted tiene que tener mucho dinero, dicen ellos. Y dice la palabra bien claro, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? No en dinero. Porque con Cristo o sin Cristo mucha gente prospera. Amén. Pero para la salvación, solamente con Cristo. Solamente en Él hay salvación. Solamente en Él. Y Él hay que seguirle. Y hay que honrarle. Hermano, yo quiero que oremos en esta hora. Y luego quiero ponerles un video. Y yo quiero que usted reflexione en esa palabra. ¿Cómo es su vida espiritual, su vida cristiana? ¿Se ha firmado en la fe usted para creer en Él y a decir, Señor, estoy dispuesto a tomar esa cruz para seguirte sea cual sea mi circunstancia? Examine su corazón, iglesia. Examine su vida, si ha tomado el camino de la cruz o no ha tomado el camino de la cruz, no ha tomado la decisión por Cristo. Por eso dice la palabra que nosotros debemos de calcular los gastos. No vaya a ser que queriendo yo edificar, dice la palabra, empiece a edificar y no termine. Y los demás, viendo que no pude terminar, empiecen a hacer burla de mí. Dice que debemos de sentarnos y calcular los gastos. Debemos de saber si estamos dispuestos a llevar la cruz, a caminar la cruz de Cristo y llegar hasta el final en lo que Dios tiene para nosotros, la salvación que Él nos ha prometido. Amén, iglesia.
oramos. Señor, en el nombre de Jesús te queremos dar gracias, Padre, en esta hora. Te damos gracias, Señor, por la palabra, porque tú, oh Dios, nos hablas a través de ella y tú ministras nuestro corazón, ministras nuestra vida, Dios. Tú eres el único, Señor, que puedes cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir. Señor, ayúdanos a entender el camino de la cruz, como aquellos grandes discípulos, Señor, que estuvieron dispuestos a morir por ti. Viendo, Señor, a aquellos hombres salir después de ser azotados por causa de tu palabra, salir gozosos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Padre, a gozarnos en el Evangelio, en tu palabra, aun cuando hablen de nosotros. Ayúdanos, Señor, aun como Esteban, que estuvo dispuesto a ser apedreado, Señor, y a ponerse de rodillas y a orar y decir: Señor, recibe mi espíritu. Y decir: Señor, no le tomes en cuenta ese pecado a ellos, Señor. Cuando hoy el cristianismo, Señor, es un cristianismo débil, Señor, un cristianismo mediocre, Padre, un cristianismo donde por cualquier cosa nos resentimos, por cualquier cosa queremos devolvernos, por una mínima cosa ya no queremos seguir adelante, queremos renunciar, Señor, cuando debería ser todo lo contrario, ya que hay héroes de la fe que ellos padecieron mucho y ellos son nuestros testigos. Ellos son nuestros testigos del por qué sufrieron y recibieron todo lo que recibieron por amor de tu nombre, por amor de Cristo. Estuvieron dispuestos, Señor, a caminar el camino de la cruz. Ayúdanos, Dios, a llevar ese camino de la cruz, pero con gozo, Señor. Salir gozosos en medio de la afrenta, en medio de la prueba, en medio de la lucha, para darte la honra, para darte la gloria, Señor, porque tú la mereces, ya que tú moriste en esa cruz, para que nosotros seamos salvos, Señor, y tenemos esa gran promesa de que un día estaremos una eternidad contigo, Señor. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Dios. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor, iglesia.